Drop it. Francisco Martín Moreno, gracias por estar aquí, gracias por esta charla y gracias por esta plática. Y ya sabemos que este próximo domingo 29 a las 6:30 de la tarde vas a presentar en la Feria Internacional del Libro este nuevo libro. Entonces, me da gusto saludarte y me da gusto que me digas esto, pero ¿a poco no cambió nada desde que lo escribiste ahora? Sí, bueno, cambiaron muchísimas cosas para el mal de México. Por ejemplo, fíjate, 75,000 homicidios dolosos. 75,000. Van 35,000 mexicanos desaparecidos. Asesinan a 14 mujeres cada día. Se murieron por COVID. No es cierto que se hayan muerto 100,000. Los médicos que fueron secretarios de salud dijeron que había que multiplicarlo todo por 3.5. Fueron 6 exsecretarios de salud que dijeron que había que multiplicarlo por 3.5. O sea, estamos ya a un nivel de 350,000 muertos y 3,5 millones de infectados. Todos son mentiras. Claro. Entonces vamos a decrecer económicamente el menos 10.5, algo que no había pasado desde 1932. O sea, es un auténtico desastre. Y creo que lo que nos corresponde a nosotros es decirlo con sus letras, ¿no? Claro. Oye, yo te quiero preguntar, Francisco, ¿no te han censurado? ¿Nadie te ha censurado? Tienes 30 libros, has estado en diferentes periódicos, estás en la radio, bueno, en el internet, estás con Pedro, ¿verdad? También. No, ya no, ya ¿Ya no. no? Bueno, pero has estado con todos. ¿Te han censurado o qué? ¿O no te han Sí, censurado? bueno, mira, lo peor ha sido las amenazas, ¿ves? Más que estuve yo también ya, y no quiero arrancarme las costras ni nada, pero en un periódico muy importante me dijeron que ya no me podían pagar y claro, pues, por ser tan crítico, ¿ves? También me ha pasado en una estación de radio. Sí, a mí sí me han censurado y censurado, pero no el gobierno, déjame decirte, ¿no? Han sido los propios medios temerosos de que tengan alguna consecuencia por publicar mis trabajos. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Pero por parte del gobierno, no. Yo te diría que fueron las empresas que me cancelaron o las grandes amenazas que he recibido, verdaderamente terroríficas amenazas. ¿Y te da miedo esta parte de las amenazas? ¿Te dan miedo o no? ¿O te realmente te pasan? Bueno, mira, estamos hablando de que en este país, en este gobierno, 98% de los delitos que se cometen no se sancionan. 98. Entonces a mí sí me da, francamente, me da una gran preocupación, pues porque yo quiero seguir escribiendo y quiero seguir tratando de llevar mis libros al cine, pero sí me preocupa mucho porque a través de las redes sociales, Elvira, puedes ver el terrible odio que hay en esta sociedad. El odio lo puedes ver sobre todo de manera anónima, porque ves muchas personas que mandan unos correos, ¿verdad? O twitters realmente terribles, con un escudito con la cara con el rostro de un perro, ¿no? Y claro, pues no sabes quién es, y así desde el anonimato pueden decir las cosas más terribles que te puedas imaginar. Entonces este anonimato es absolutamente perverso, porque sí pueden llegar en algún momento a un extremo indeseable. No lo hemos visto todavía, pero sí preocupa, Elvira. Oye, ¿y qué ha pasado con los medios? Esta mordaza que dicen que tienen los medios, en donde se supone que tendríamos que ser los más honestos, ¿no? O sea, tendríamos que ser los que más cabales y que el periodismo siguiera permeando en México, pero entonces, ¿qué está pasando? Es que si te pones a ver en el gobierno de Peña Nieto, se tenían un presupuesto de 2.500 millones de dólares para la prensa. Estás hablando de 55,000 millones de pesos para la prensa, con la cual compraban pues muchas voluntades y compraban muchas plumas y había muchos periodistas mercenarios, y no solo periodistas mercenarios, sino medios de difusión mercenarios.
y llegó López Obrador y creo que en ese sentido lo hizo bien, es acabar con ese financiamiento que encubría una corrupción política tremenda, ¿no? Entonces, claro, ahora muchos medios pues están quebrando porque no solamente por la contracción económica, sino que están quebrando porque no tienen publicidad del gobierno y ante esta contracción económica la gente tampoco se anuncia. Entonces, ¿qué va a pasar con los medios mexicanos de aquí a los próximos 2 años o el próximo año? Es verdaderamente impredecible, porque muchos van a desaparecer. Así es. Oye, ¿y qué pasa cuando México pierde ahora sí la esperanza? Dime, por favor, este libro que vas a presentar este domingo, em, ¿qué pasa ahorita con estos personajes que creaste? ¿Y qué pasa con que Donald Trump pues ya perdió? Ahora sí ya, y ahora sí dijo que siempre sí. Bueno, sí, siempre sí, pero esto va a tener una consecuencia porque lo que tenía que haber hecho el presidente López Obrador era tan pronto, pues estás viendo el resultado del colegio electoral, estás viendo que efectivamente ya ganó Joe Biden, tenía que haberse apresurado a felicitar al presidente, pues ahora sí, el presidente electo, y no lo hizo. Pero tampoco lo hizo ahora con el propio Trump, como tú bien dices. Él mismo dijo, bueno, ya perdí, ya, que empiece la transición. Claro, no tenía otra opción porque ya los militares se le estaban echando encima y iba a crear un problema terrible. Bueno, pero entonces ni así felicita López Obrador a Biden. A ver, Biden es un hombre que odia a los mexicanos. Me lo han dicho varios amigos míos del Partido Demócrata y los odia porque dice que somos podrido, un país podrido en la corrupción y no quiere saber de nosotros. Entonces, fue el último en firmar el TLC y después se irritó muchísimo cuando Peña Nieto invitó a Trump y lo recibió como si fuera un jefe de Estado aquí en México, ¿no? Y, y claro, lastimó la candidatura de Hillary Clinton y catapultó la de Donald Trump. Pero ahora que fue López Obrador a Washington, tampoco fue a ver a Biden, ni le habló por teléfono, ni le habló a la señora Pelosi, que era la líder de la Cámara Baja, y bueno, para decirle gracias por lo que hizo por el TEMEC, pues ni así. Entonces, y ahora tampoco lo ha felicitado cuando ya el propio Trump reconoció que perdió. Entonces, yo no me imagino cómo van a ser las relaciones de México y de Estados Unidos en esta coyuntura. A ver, cuando López Obrador quiera llamarle a Biden para decirle, ahora sí, ya lo felicito, pues quiero ver si Biden va a tomar el teléfono. Habría que, claro que es tema de una novela, pero Biden está muy enojado porque además somos el principal socio de los Estados Unidos. México es el principal socio y bueno, que se comporte de esa manera por un pacto que puede tener con el presidente Trump, pues vamos a ver qué pasa en ese orden y claro, el presidente Biden, como lo digo yo cuando México perdió la esperanza, el presidente Biden puede poner condiciones tremendas para, eh, bueno, para cambiar el curso de las relaciones bilaterales. Es muy sencillo. Importamos el 82% de las gasolinas que se consumen en México son gringas y el 80% del gas. Con que le den la vuelta a la llave y cierren durante 3 días la exportación de gasolinas o de gas, paralizan nuestro país. ¿Cuál soberanía? Digo, es una eh, calumnia eso de la soberanía. No hay tal soberanía. Entonces el presidente Biden tiene entre estas que te digo otras 500 herramientas que puede utilizar para imponer una serie de condiciones en México y que se respete la legalidad. Entonces esta parte me interesa mucho, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, yo sí creo que es muy importante revertir toda esta situación lo más rápido que se pueda, Elvira. Es decir, necesitamos, a ver, te lo cuento de esta manera mejor. En el libro, Cuando México perdió la esperanza, hay un momento en donde Antonio M. Lugo Lea, AMLO, Hablo. tiene una terrible pesadilla y sueña que ya se murió y sueña que llegó un candidato X, bueno, un nuevo presidente sustituto a la presidencia de la República. Y bueno, este que llega empieza a desbaratar todos estos estropicios que cometió López Obrador. Por ejemplo,
cancela el aeropuerto Santa Lucía, cancela el Tren Maya, cancela la refinería, porque se da cuenta, imagínate si vas a construir una refinería que te va a costar 12,000 millones de dólares y que además cuando la termines el 50 o 60% de los automóviles serán híbridos o serán eléctricos y los vas a cargar la batería como cargas tu celular enchufándolo en una pared. Entonces, ¿a dónde vas gastándote ese dineral, quitándoselos a los gobiernos de los estados, haciendo un aeropuerto que va a nacer inútil? Es un desperdicio de recursos tremendos bueno, en lugar de que todo ese dinero, el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto Santa Lucía, más 650,000 millones de pesos que le está regalando a los ninis, a las becas, a las madres solteras para comprar voluntades el año que entra para las elecciones, si todo ese dinero se hubiera invertido en la economía, pues hubiera sido algo muy distinto. Entonces, en su pesadilla, él se da cuenta cómo su heredero político desmantela todo lo que él hizo, cambia todo lo que él hizo. Efectivamente, vuelve a darle la vuelta a la reforma educativa para que haya evaluación de los maestros, para que haya capacitación de los maestros, para que haya exámenes de admisión, y en todos los órdenes de la vida política. Vuelve a crear económica, vuelve a crear el Consejo de Promoción Turística, vuelve a crear ProMéxico para que nos represente en el extranjero. O sea, todo aquello en lo que ha destruido López Obrador, como los organismos autónomos, este nuevo personaje que a mí me encantaría que fuera una mujer, pero bueno, lo veo muy difícil, pusiera orden y reconstruyera todo el patrimonio político y económico que nos heredaron nuestros abuelos. Entonces, la pesadilla de él es horrible porque le da la vuelta a todo lo que él había hecho. Tú ves, en este sentido te quería preguntar eso, ¿tú ves un candidato viable próximamente para que no exista esta anarquía en este país? ¿Hay algún candidato que se te antoje? ¿Hay alguna solución en este sentido? Este, no, yo veo, por ejemplo, esta parte de lo que tú estás diciendo y no solo eso, ¿no? Tuve que desviar el río en Tabasco y afectar a los que tuve que afectar para no afectar a otros. Unas frases tan sacadas de una realidad tan extraña. Entonces quiero saber si tú tienes como la idea de algún candidato, algún partido, qué va a pasar, cuáles son tus piensos al respecto. Mira, te cuento, Elvira, a mí me llamó muchísimo la atención el triunfo escandaloso que tuvo el PRI en Hidalgo y en Coahuila hace como un mes. Se ve que la gente dijo, voy a votar por lo que sea que no sea Morena. Me quedó muy claro que esa fue la determinación de, pues de la nación, ¿verdad? Bueno, de esos estados. Y entonces yo creo que bueno, fue tan apabullante el triunfo del PRI que, bueno, es consecuencia de todo lo que está ocurriendo, porque si tú ves la cantidad de muertos, si tú ves la inseguridad, si tú ves la expansión del narcotráfico en este país, y la actitud tan sospechosa que ha adoptado el presidente yendo a ver a la mamá del Chapito, liberando al Chapito, o sea, todas estas cosas que todos hemos visto en los medios. Entonces, bueno, yo creo que todo esto y el desempleo masivo, estamos hablando de que un gobierno como el del presidente López Obrador, que dijo primero los pobres, pues vamos a acabar con 11 o 12 millones de pobres más. Ahora ve cómo el 45% de los empleados de las empresas no pueden ni siquiera comprar la canasta básica. O sea, yo sí creo que la gente en su desesperación, igual que votó en su desesperación por López Obrador ante la pandilla de Peña Nieto, van a votar ahora sí en contra de Morena, porque pues ya sabemos de qué se trata. Si la nación insiste en votar a favor de Morena para no perder los dineros que le regala el presidente, pues estaremos en un predicamento, porque el chiste está en que pierda el control de la Cámara de Diputados para que los diputados, que son los que administran el presupuesto federal de egresos,
puedan quitarle los recursos para todas las obras faraónicas que está haciendo y para cancelar también la entrega de dinero, regalos gigantescos de dinero para comprar voluntades. Entonces, pues, por ahí vamos. Yo no veo tampoco un candidato en este momento a la vista. Me gusta mucho la actitud que está tomando Ricardo Anaya con sus videos. Creo que lo está haciendo muy bien. Vienen también candidatos, precandidatos del sector privado. Creo que es prematuro todavía hablar de eso, pero pues yo sí tengo esperanza en que le quitemos el control de la Cámara de Diputados a Morena el año que entra. Y digo, bueno, y que deje de ser tan criticón en vez de crítico, señor, ¿no? Y una de las cosas es que, este, a veces creo que le falta información también, ¿no? Hay que tener información en este sentido. Y hablo porque, pues, criticó también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Y a uno de sus miembros. Entonces creo que no me parece congruente a veces lo que piensa este señor. Pero bueno, querido, cuéntame entonces, ¿sí tenemos esperanzas los mexicanos? Sí, bueno, yo creo que sí, pero es importante que realmente, yo te diría que el futuro de México depende de dos verbos. Tenemos que informarle a la gente y no solo informarle a la gente, sino votar. Es decir, tú viste ahora en los Estados Unidos, votaron sobre 150 millones de personas. 150 millones, ¿no? Este, no podemos salir a votar como en el 2018. Tenemos que, si el padrón electoral es de 94 millones, pues tenemos que salir a votar por lo menos 65 o 70 millones de mexicanos porque el que no vote, Elvira, pues habrá perdido el derecho de quejarse. Yo creo que todos tenemos que salir a votar y todos tenemos que salir a dar nuestro punto de vista en las urnas. Por eso es que yo no he estado de acuerdo con Frena, porque están pidiendo la renuncia del presidente. A mí me parece que si lo que queremos, si López Obrador llegó por la vía de las urnas al poder, pues por la vía de las urnas tenemos que quitarle el poder. Yo no coincido de hacerlo de otra manera. Entonces, sí, yo sí tengo esperanza. Yo creo que el presidente tiene que entender que lo ha hecho todo al revés, que lo que tiene que hacer es un pacto por México para el empleo, que él tendría que haber sido el presidente del empleo. Para mí, Elvira, gobernar es crear empleos. Entre otras cosas, claro, ¿no? Pero gobernar es crear empleos. Entonces, todos estos empleos que se han perdido, ya viste, en el mes de mayo de este año, hace 5 meses, 4 meses, 12 millones y medio de mexicanos se quedaron sin ingresos. 12,5 millones, es una cifra enorme, ¿no? Y además, pues, ¿cuántos han perdido sus empleos? Estás hablando de 1,5 millones de mexicanos que se quedaron sin empleo. Y claro, pues esto puede conducir no solamente a un malestar social tremendo, sino a la expansión de la violencia, ¿no? En cuántos hogares mexicanos ya no hay recursos para las tortillas, porque o la hija perdió el empleo, o al hijo lo asaltaron, o la mamá está internada con COVID, o bueno, uno de ellos también se fue con los narcos porque es el camino más fácil. O sea, se está produciendo un fenómeno tremendo de descomposición social. Y el presidente de la República, como yo le digo cuando México perdió la esperanza, en lugar de que hubiera hecho un llamado a la reconciliación nacional, bueno, ha dividido al país entre pirurris, chairos, fifís, algo que no era de ninguna manera, no es de ninguna manera inteligente ni productivo, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es la unión entre todos nosotros, la conciliación entre todos nosotros, cubrir otra vez nuestros grandes valores, porque México está lleno de valores. Cuando dicen, que no, que somos un país fracasado. Ah, sí, tan fracasado que fíjate que son la 13ª potencia económica del mundo. O sea, ¿a dónde está el fracaso? Y además somos muy trabajadores y muy ejecutivos. Tan lo somos que de los Estados Unidos nuestros paisanos nos mandan 40,000 millones de dólares al año. 40,000 millones. O sea, México es un país que tiene todo. Ahora teníamos que haber aprovechado la crisis con China
todo esto lo cuento en el libro. ¿Por qué? Porque pues, hay muchos problemas en China y las empresas se están yendo a Vietnam y se están yendo a Corea del Sur. Empresas que se tenían que haber venido a México, pero no le creen al presidente desde que el presidente expropió el aeropuerto. Desde que canceló la obra del aeropuerto, ese mismo día las acciones de las empresas mexicanas cotizadas en Wall Street perdieron 17.500 millones de dólares. Imagínate nada más, en un día los valores mexicanos se depreciaron en esa cantidad. Y eso no fue lo peor, fue la pérdida de la confianza en México. Y ve, ya se han ido de México, nada más en este año, 26.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente no le cree al gobierno. O sea, no solamente no está llegando el dinero, sino se está yendo. Está llegando algún dinero, sí, de inversión extranjera, de obras que estaban a punto de terminarse y esto, pero México no es de ninguna manera un país que, con lo que ha hecho el presidente con las energías eólicas y con la energía solar y con la empresa Constellation Brands y todo esto, este desprecio que ha tenido por los inversionistas, se está logrando que el dinero no llegue a México cuando nos podía llegar en cataratas, los dólares, los yuanes, bueno, lo que tú quieras, los dólares, es igual, ¿no? Pero México tiene todo para triunfar y sin embargo están haciendo todo lo posible por destruirlo. Francisco, esto que me estabas contando al principio también de todo esto que tienes como mucha información y tienes muchas cosas, lo podríamos meter en un serial, en una película, ¿piensas hacer algo así próximamente? ¿Te han invitado? Sí, ¿Sí? a mí me encantaría poder hacerlo, sí, 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 creo que sería un éxito hacer una novela de eso, una novela bueno, una obra un- una serie de televisión Ajá. eh, que se llamara así AMLO, ¿no? Esto sería algo maravilloso y yo ahorita escribí ya Ladrón de Esperanzas, la otra se llama Cuando México perdió la esperanza, sigue ahora eh, La felicidad de la inconsciencia. Entonces, sí, los he escrito con criterio y con inspiración cinematográfica. A mí me encantaría que alguien se animara a hacer esta serie de televisión, pero pues ya ves lo que está ocurriendo, ¿no? Que cualquiera que lo critica se van encima del que financia proyectos así. Pregúntale a los mexicanos contra la corrupción, todas las empresas que les dieron dinero las están auditando y las están amenazando, es decir, como si estuviéramos en la época del porfiriato, donde pues el presidente Díaz era el amo y señor y podía hacer lo que se le diera la gana. Y aquí él está haciendo lo que se le da la gana con gran perjuicio para todo el país. Pues ojalá que, por ejemplo, volten a verte, ¿verdad? Amazon, Netflix y todas esas que están fuera de este país y que pues bueno, a final de cuentas podría ser para que pudieras hacer esto porque me parece muy interesante y muy brillante la verdad de las cosas. Siempre es un placer charlar contigo. ¿Ya no vas a estar con Pedro ni con ninguno de ellos o sí regresas? Bueno, tengo planes, sí, quiero tener un programa mío de radio, ¿En podcast o en qué? donde yo pueda, no, 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 de radio en FM, Ajá. aquí en la Ciudad de México, o también en podcast, o sea, tengo que ver todo eso, porque quiero eh, invitar nada más a mujeres. ¿Por qué a mujeres? Porque, fíjate, las mujeres tienen a entrevistarlas, ¿no? Mujeres de todos los niveles, de todos los sectores. Las mujeres integran el 52% del padrón federal electoral. O sea, las mujeres son las que pueden decidir el futuro de este país. Y ya vimos que se reunieron el 8 de marzo en todo el país y se tuvo que cancelar ese movimiento que ya reinició ayer, Ajá. afortunadamente, en donde las mujeres protestaron, pero las mujeres también tienen el 80% de la economía familiar. O sea, ponte a ver de qué estamos hablando. Es un poder femenino brutal. Entonces yo quiero invitar a las mujeres a decirles, de ustedes depende, de ustedes depende el gasto. A ver, yo no me atrevo a comprarme un coche sin que mi esposa lo autorice. Digo, porque ya te podrás imaginar el problema, ¿no? Bueno, pero así es como opera en todos los hogares. Las mujeres manejan la economía doméstica y las Claro. mujeres tienen el control del padrón. Entonces,
yo lo que quiero en mi programa de radio es crear conciencia en ese sentido. Muy bien, pues lo vamos a esperar y te esperamos este domingo, vamos a verte, por supuesto, en esta FIL, y la verdad es un placer platicar contigo, charlar, y pues ya sabes que me gusta mucho lo que hablas y lo que cuentas, eres un gran charlista, eres un gran contador. Entonces, bueno, siempre al pendiente de ti. Un placer y un éxito, y vamos a esperar el siguiente, y ojalá que pronto volteen para que hagan una serie exactamente con lo que tú estás diciendo. Sería maravilloso. Muchas gracias, pues ojalá que comencemos que cuando México perdió la esperanza y ladrón de esperanzas. Con eso tenemos un material para hacer por lo menos 6, 7 capítulos muy interesantes que se llamen AMLO. A ver quién se anima, querida Elvira. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, gracias por la charla. Drop it.